Ya la tenemos en línea, estamos conectados con la doctora Diana Mondino, a quien le damos la bienvenida. Diana, ¿cómo estás? Un gusto ¿Qué tal? saludarte. ¿Cómo están? Muy bien, contento de poder ya, menos mal, establecer esta conexión que nos costó un poquitito, pero bueno, ya te tenemos aquí en pantalla, te estamos viendo magníficamente bien. Me encantaría que hagas un poco la reflexión de este día tan particular que tenemos en la Argentina, con este finalmente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo estás viendo vos como economista, como empresaria, que seguramente, como tantos otros ciudadanos, estaban preocupados por esta realidad que vivíamos, ¿no? Bueno, lo que se llama un entendimiento, es un principio de acuerdo, todavía no Ujú. está, digamos, Finalizado, ¿no? eh, Ujú. digamos, lavado, centrifugado y planchado. Todavía le Claro. faltan algunos detalles para que esto esté. Sí. Ujú. Es un acuerdo que es muy tibio de ambas Muy partes. tibio. Ujú. Posiblemente por eso se haya logrado un acuerdo, porque Ujú. ambos han tenido que ceder bastante en sus posiciones. Sí. Ujú. Argentina lo que se estaría comprometiendo es a reducir el déficit fiscal recién en el año 2025. Ujú. El Fondo Monetario admite durante, digamos, renovar o extender durante 2 años y medio más la actual situación. Sí. Y entonces esto nos deja, bueno, un horizonte de tranquilidad de que Argentina no entra en default. Esto Ujú. es extremadamente importante. Yo creo que la gente no entiende que, digamos, si vos no le pagas al acreedor anterior, menos te va a pagar alguien nuevo. Claro. Y eso es muy positivo. Y lo que a mí me parece un poquito, que me hubiera gustado un poquito más, Ujú. es una reducción del déficit fiscal más rápida, Ajá. porque esto indica que hasta el 2025 mantendríamos un poco de déficit fiscal primario, o sea, antes de pagar intereses, Sí. con lo cual quiere decir que Argentina se va a seguir endeudando, porque el déficit fiscal, de algún lado sale esa plata, Claro. y además vamos a estar siempre con la soga al cuello para poder pagar los intereses, o van a ser aún más deuda. Ujú. Entonces, bueno, queda la duda de qué gastos se van a reducir. Se habla de los gastos energéticos, ¿no? De reducir los Claro. subsidios de energía, Ujú. pero no de qué otros gastos se van a ir reduciendo. Así que bueno, O sea, esta, es... esta reducción que hablan, Diana, discúlpame, ¿no? Esta reducción que hablan está concretamente sobre lo que son los subsidios a la energía, pero el resto de las cosas que están en danza no se trataron, no se habla con claridad de esta Es cuestión, un ¿no? comunicado de prensa, Claro. no hay Sí. detalles que se van a conocer, obviamente, van a tener que Ajá. ser pasados por el Congreso, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, por ahora solamente se ha hablado que, te lo leo textual, se acordó una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva, Claro. que será fundamental para mejorar la composición del gasto público. Ujú. Habla solo de los subsidios a la energía, no habla de los subsidios al Claro. transporte, a las empresas públicas, solamente se menciona el de la energía. Igualmente esto Y descomprime un poquito la tremenda tensión que teníamos, porque vos fijate lo que pasó con es la que moneda sí, pero estadounidense, 10 pesos de esto era diferencia en El el lapso Titanic de una yendo hora, derecho ¿no? al iceberg. No, Ujú. esto era el Titanic yendo derecho al iceberg. Por lo menos estamos tratando de mover el timón. Vamos a Sí. llegar a ver si logramos esquivar el iceberg. Mm. Pero estuvo la intención de evitarlo. Sí. Esto, esto es muy importante porque hasta ayer el gobierno parecía que no le Inflexible, ¿no? preocupaba Claro, que o estaba no ahí. Mm. estaba, digamos, no había indicación de si había default o no. Ahora por Claro. lo menos no lo hay. Ujú. Esto es una gran noticia de alguna manera porque, como te decía, descomprime y habilita que se pueda llegar a empezar a oxigenar el espíritu y que los empresarios y la sociedad vea de que, bueno, puede reencaminarse de alguna manera la situación de la Argentina, ¿no? Sí, y cuanto antes mejor. Y Ujú. cuanto más claro y más detalles den, mejor. Por ahora es un comunicado de prensa, le faltan, obviamente, no hay forma física de que hubiera más información. En la medida que tengamos más información, esto va a ser, de nuevo, las empresas que hacemos. Si te gusta lo que ves, te metes de cabeza e invertís. Si no Ujú. te gusta, bueno, te adaptás como mejor puedas. Claro, O sí, sea, sí. mucha más información Ujú. es Per- bueno y es necesario. claro, permite salir un poco del freezer en el cual estábamos parados, ¿no? En estas últimas horas. Sí, de Ajá. nuevo, vamos a ver si las medidas son buenas, ¿no? Porque ahora te saca el Sí. susto, pero no te creas que
porque si te fue el susto, estás bien. Sí. O sea, eso para mí es muy importante porque, digamos, oh, ya está. Claro. Y no, recién empieza, ¿no? Así que no, es un alivio, pero no es la solución. Muchos dicen que vos sos una mujer, una economista de los memes, ¿no? ¿Cómo lo tomás eso? Porque realmente tenés una actitud muy particular, una energía muy especial también en situaciones críticas como viven justamente los empresarios en Argentina, los dirigentes que están viendo cómo recomponen sus estructuras comerciales en un país que tiene tantas variables, ¿no? Diariamente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo uno empieza a tratar de tomarlo con un poco de humor, todas estas cuestiones que a veces te dejan fuera, digamos, de control de alguna manera, ¿no? A ver, es fácil, soy cordobesa. Los Bueno, cordobeses llevamos el color en eso sangre. ya es una gran cosa, ¿no? O sea, son bastante conocedores del Exactamente. tema. Ujú. Uno lo, yo me eduqué con Hortensia. Las sierras oxigenan un poco el espíritu, Diana, ¿no? Tal vez. Sí, 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 sí. Ajá. No, pero además yo me eduqué con Hortensia, era otra, ya no existe más, ¿no? Pero era Ujú. otra, algo un humor fresco, sano. Sí. ¿Qué es lo que trato de tener? O sea, mis tweets creo yo que no son ofensivos ni molestos, Ujú. y es tratar de explicar en forma, pues siempre tienen un contenido educativo, aunque te parezca mentira, porque soy profesora de alma también, Claro. ¿no? Ujú. No es chiste por el chiste en sí mismo, sino ojalá con algún mensaje. Ujú. En este momento, en Argentina, hacer chistes sobre el déficit es casi morboso, Morboso, digamos, sí, ¿no? sí, Pero digamos, tenemos claro. que entender que no se puede seguir Mm. gastando lo que no tenemos. En algún momento hay que reducir, y hay que reducir con inteligencia. No es cuestión de decir, ah, bueno, le bajo a los jubilados, que es lo que ha pasado estos últimos 2 años. No es cuestión de decir, ah, bueno, no hago nada de obra pública, porque entonces es imposible que la economía se reactive. Eso Claro. tiene de bueno el programa, o sea, se anuncia obra, se dice que se va a hacer obra pública, pero ojo, también lo tenía el acuerdo anterior con Macri, así que no es tan novedoso. Claro. Pero bueno, veamos en qué se achica, cómo se achica el gasto y veamos qué tan positivas son esas decisiones. Claro. Vemos constantemente lo que pasa justamente en los sectores productivos, lo que pasa en el campo, en la industria. Hemos visto, por ejemplo, imágenes en las últimas horas de productores que pierden sus vehículos porque justamente las rutas que tienen que transitar para transportar la productividad o para ir justamente a trabajar en sus campos no lo pueden hacer por las inundaciones, por el desastre que hay en la falta de mantenimiento de los caminos rurales, este deterioro permanente que tiene la inversión justamente dentro de las zonas de los sectores productivos, ¿no? Vos como una mujer Sí, que mira, sos del interior y eso es. seguramente ves esto, ¿no? O sea, que está... No hace falta A ser del ver, interior del sentido común. claro, Dentro de la ciudad tenés baches, tenés cloacas que no funcionan, bueno, tenés cables de electricidad que bueno, hemos tenido cortes. sí, No, pero a ver, para mí es fascinante porque también implica un deterioro. A ver, pongo el camino porque es el ejemplo que pusiste inicialmente, pero no es el único. O sea, los caminos rurales lo hicieron en Argentina consorcios de productores, ¿no? Se juntaban 3 vecinos, 5 vecinos, claro, 25 vecinos y hacían el camino a pico y pala, sí, cuando no había maquinaria y cuando el Estado no participaba en eso. A lo largo del tiempo se fueron consolidando y empiezan a hacer que lo toman los municipios u otro tipo de organizaciones. Y vos decís, ¿y dónde están? Porque claro, ni siquiera están manteniendo lo que había. Y ahí hay un exacto. punto muy interesante también, A ver, que es mantener un camino de tierra, hacer un camino de tierra, y es baratito. Pero cada lluvia lo tenés que arreglar. Entonces, a lo mejor si sacamos la cuenta 10, 20, 30 años para atrás, todo lo que hemos pagado cada 2 años haciendo de vuelta el camino, un camino malo, que no te permite un camión con peso, y a lo mejor ya podríamos haber hecho una autopista, ¿no? claro, Y además, no es solamente tenemos muchísimos casos, la leche que no puede salir de otro los tema. tambos, Sí, la gente se queja y dice, uy, el yogur es caro. Un momentito. El yogur tiene IVA, ingresos brutos, la ganancia del supermercado, del camionero, cadena de frío, el tambero que tiene que salir 2 veces por día, a cualquier hora y cualquier clima, levantarse a cuidar a la vaca, etcétera, y de que después no la puede sacar a la leche porque el camino está malo. claro, Hay que tirarla. de bueno. Entonces, miles de cosas como esa, es un ejemplo chiquitito. Hoy, en Buenos Aires,
hemos tenido un paro sorpresivo de subtes, independientemente de las razones cualquiera que haya sido. Eso impide que mucha gente vaya a trabajar. Es un problema de productividad. Entonces a mí me encantaría que el ministro, cuando anuncia este tipo de cosas que vamos a reducir el déficit, sí, que también hubiera dicho cuáles son las medidas para mejorar productividad. Que también nos pueda decir cómo vamos a hacer para exportar más. Que también me diga cuáles son las prohibiciones, regulaciones, digamos, costos administrativos que va a eliminar. Porque ahí también vamos para adelante. Es muy fácil echarle la culpa al fondo. Cuando el fondo es una proporción minúscula del gasto total argentino. Entonces, digamos, y todas las cosas que no son de gasto, sino de organización, ¿para cuándo? Ahí está el tema, ¿no? ¿Vos crees, Diana, desde esa óptica, que hay una falencia importante de parte de los organismos del Estado y de los funcionarios que no están a las alturas de las circunstancias, que siguen como viviendo en otro planeta, que no ven la realidad de lo que padece el productor, el industrial y la propia sociedad, porque depende, vos hacías referencia a lo que pasa con el tema del transporte, de los subtes, el tema del corte de las rutas, de la ciudad que todos los días tiene una manifestación con una desprolijidad donde no se ordenan las cosas, porque bueno, está bien de que la gente tenga derecho a protestar y a reclamar, pero no también avasallar los derechos de los demás, ¿no? O sea, porque también termina afectando de una manera tremenda a todo el mundo. En general todos esos temas son un tema básicamente de orden y de respeto por el otro, ¿no? Es una cosa bastante básica, como decir buen día cuando llegas a un lugar o cerrar la puerta cuando te vas, o sea, hay cosas más básicas. Sí. Pero en general yo no quisiera achacarlo a las personas, como decías, las personas no estén preparadas. Y sí, hay gente que no sabe hacer su trabajo, pero básicamente es un problema del sistema que tenemos, es un problema de incentivos. Si la persona va a trabajar o no, ¿le pagan lo mismo? A ver, una maestra de inglés particular, si no va a trabajar, nadie le paga. Claro. Pero a lo mejor si está en un municipio o en una repartición pública, y a lo mejor sí le pagan. Y capaz que le pagan muy poquito, pero tampoco hace nada. Entonces, lo que tenemos es más bien un sistema que encarece todo lo que hacemos. Y yo a ver, con la gente de que están en los empleados públicos, con eso no me enojaría. Con los funcionarios, y algunos claramente no conocen del tema en el cual están a cargo, se los ha puesto por una cuestión de confianza o digamos, afinidad partidaria. Sí. También reconozcamos que 20 y pico ministerios como tenemos, encontrar un tipo que sea experto, que sepa del tema, que esté dedicado y que sea el mismo partido, y no hay tantos. Tenés que buscarlo con la lupa, ¿no? Porque ahí está el otro problema. En vez de poner gente conocedora, no, eso se ha perdido. También como se perdió la cultura del trabajo, Diana. Convengamos que eso también ha afectado tremendamente la productividad y la credibilidad en los inversores o en aquellos que hacen realmente un gran esfuerzo como para mantener sus estructuras, y ven que el Estado hace todo lo contrario. En vez de apoyarlo para generar más trabajo genuino, hacen todo lo contrario, ¿no? Pero es que es muy fácil. Si vos tenés una zapatería o una pizzería y la persona que tiene que venir a abrir el local o a limpiarlo, o el que tiene que, no sé, prender la luz, no viene y no puedes vender. Claro. No puedes trabajar, no puedes hacer un montón de otras cosas. Entonces, el gobierno en general, no quiero de nuevo cargar la tinta sobre pero es como que pone el ojo en el lugar equivocado. Ejemplo, la ley de alquileres. Los alquileres son caros, hacemos una ley, bueno, la ley resultó muy mala, pero ponele que la ley hubiera mágicamente resultado buena. Digo mágicamente porque, digamos, nada puede ser mejor que el acuerdo entre las partes, pero aunque la ley hubiera sido buena, ¿cuánto se tarda en ejecutarla? ¿Quién la ejecuta? Cuando un inquilino no paga es difícil sacarlo. Cuando un dueño del departamento no te arregla el calefón y estás 2 meses con el agua fría, no podés protestar. Entonces, lo que tenemos en Argentina es que se mete el Estado a dificultar los arreglos entre las partes y que todo toma tiempo. En cambio, si vos estás en un departamento que el dueño no te arregla el calefón, ¿qué te puedas ir? Resulta que no te puedes ir porque te cuesta una fortuna lo que tuviste que pagar ¿cómo se llama? De depósito, el mes de garantía, cuántas cosas más. Entonces no podés perder eso. Todos esos costos
hay que reducirlo. Claro. O sea, hay mucha desprolijidad. O sea, esta desprolijidad que lo vemos, bueno, con el tema de lo que vos planteás, la ley de alquiler fue un tema vergonzoso que ha generado una hecatombe, como también hacía décadas que no se veía una situación así en el sector, ¿no? Claro, Mucha gente que realmente no sabe para dónde ir. Hay un error en el diagnóstico, porque el problema de la ley de alquileres Uh-huh. no es que el alquiler sea caro, sino que no podés arreglar de una forma fácil los diferendos que haya. Vayamos al tema de las tarifas. El gobierno, obviamente hay un problema de subsidios en las tarifas que hace que sea además inequitativo a nivel nacional, etcétera. Pero el problema que tenemos es la estructura de la tarifa. Es barata, pero si esta misma tarifa la multiplicás por 2, por 3, por 5, lo que vas a conseguir es que la tarifa deje de ser barata. Pero todos los problemas que tiene van a seguir estando. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que tratar de ver. ¿Y cómo hacemos? El acuerdo hacemos? con el fondo es un alivio. ¿Cómo hacemos para recomponer eso que vos planteás? Que bueno, es uno de los tantos temas que nos preocupa a los ciudadanos de esta parte del planeta y que no terminamos de encontrarle la vuelta para emprolijarlo y para poder ordenarnos, Diana. Vos seguramente esto lo debés debatir en tus clases con los alumnos o cuando hablas con tus colegas, con los empresarios. Estás en una organización donde hay mujeres empresarias que ven la realidad de lo que pasa dentro del hogar, de las familias, ese deterioro que se da y que ha sido tan brusco en los últimos años, que ha llevado a un deterioro amplio a la Argentina y que no puede reencontrarse justamente con las cosas y los hechos reales que mejorarían esta situación. ¿Cómo lo recomponemos? ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, para recomponerlo hay que dar el primer paso. Y después haremos el camino de los 10.000 pasos. Lo primero es ir recomponiendo todos los sistemas de incentivo que tenemos en Argentina. Este es un gobierno que se maneja por castigos. ¿Viste el ejemplo de la zanahoria y el palo? Bueno, el gobierno prefiere el palo y no la zanahoria. Entonces, lo que tenemos que empezar es a modificar el sistema de incentivos. Que trabajar más, que trabajar mejor, que hacer más cosas, que contratar más empleados, que ser el mejor alumno. Todo eso tenga algún tipo de beneficio, de premio, de reconocimiento. Hoy estamos al revés, ¿no? Claro. Entonces, ahí tenés un gran cuello de botella que te inhabilita para generar, digamos, un desarrollo genuino, ¿no? Claro, pero y además tenés los malos mensajes. Yo recién tomé el mensaje del paro de subterráneos, dije cualquiera que sea la causa, pero la causa es conocida. Es una persona que fue suspendida o despedida, no lo sé, porque hacía 45 días que no iba a trabajar. Entonces, si los compañeros están por proteger a una persona que no fue a trabajar, están dispuestos a jorobar a todos los que sí quieren ir a trabajar, bueno, ¿cómo conseguís que otra persona mañana también quiera ir a trabajar? Y dices, che, si aquí no viene a laburar, no solo no lo castigan, sino que todo se convierte en un símbolo. Eso está mal. Entonces, esas cosas tenemos que hacer. Y esa no es el gobierno. Eso somos cada uno de nosotros. Si en tu oficina hay 5 que se matan trabajando y uno que no hace nada, y los otros 5 le tendrían que, como mínimo, hacer una bromita de Twitter diciendo, che, vos no estás trabajando al mismo ritmo de los demás. Claro. O sea, alguna reacción tiene que haber para el que no hace las cosas. Y más que, de nuevo, yo insisto, para mí me gusta más que un castigo o que una reprimenda, infinitamente más útil un premio para los que sí trabajan. Claro. Sí, eso es una manera de incentivarlos y, como quien dice, sacar las manzanas podridas y, bueno, recomponer justamente las estructuras que a veces necesitan que haya cierta claridad y reconocimiento, como lo que vos planteás. Pero si tenés un Estado, ¿no?, que no hace eso, como viene pasando en la Argentina, ¿cómo haces para concientizar a la sociedad que exija que ese cambio se produzca? Porque evidentemente es la única manera de obtener un beneficio, ¿no? De lograr una mejora. La sociedad lo está exigiendo. Lo que pasa es que no se lo quiere hacer ver. O sea, cuando a alguien le asaltan en la casa, pide que venga la policía. Y si la policía tarda, se enoja. Y si hay un accidente, esperás que venga la ambulancia. O sea, la gente sí quiere que eso funcione. Pero no se está dando. Y no sé si no se está dando. No tiene la opción para votar al que le promete que lo haría. No tiene la sociedad en su conjunto, dice, bueno, está bien, que venga el policía, que venga el maestro, pero mi primo que no va a trabajar, y bueno, déjalo.
Entonces, falta que entendamos que en general que todo es lo mismo, que en todas casas hay que trabajar. Volviendo al acuerdo con el Fondo Monetario lo que dice es, está bien muchachos, los esperamos hasta el 2025 para volver a hacer el acuerdo. Y mientras, ¿quién paga? Ahí está la cosa. Y no sabes si, porque lo más probable es que justamente no continúe, ¿no es cierto?, este gobierno, por lo que se ve. No, digamos, no importa quién continúe, no, el país es uno solo. A mí eso claro, de que el gobierno A, el gobierno B, no. Pero ¿cómo hacemos para dejar armado eso? Porque el problema está ahí justamente, Diana. Lo que se ve en la Argentina, que es lo que te plantean todos, es que cada gobierno que llega, a veces tira abajo con todo, lo que está bueno y lo que está malo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haya una concientización, para que quede organizado de tal manera que tenga una continuidad? Porque si no, viste, cada 4 o 5 años siempre tenemos la misma historia en la Argentina, ¿no? Todo lo que hace el anterior, como que, viste... En chiste, pero en serio, podemos hacer un gobierno de mamás. Y todas queremos arreglar tu cuarto. A ver, ¿qué mamá consigue que el pibe arregle el cuarto? Pero el tema es que si vos entras y se lo arreglás vos, entonces el tipo nunca arregla el cuarto. Claro. Se lo tenés que dejar así como desordenado como está. Claro. Yo no te lo arreglo, pibito. Vos lo hiciste, vos te lo arreglás. En algún momento va a tomar conciencia y lo va a hacer, ¿no? Es así. Todos hemos pasado por eso y en algún momento lo va a hacer. Y si no lo hace, es problema de él. Claro. Bueno, Argentina tiene que empezar a tener ese tipo de cosas. Empresa pública, perdés plata, problema tuyo, yo no te mando el dinero. Claro. Empresa pública que da un servicio pésimo, bancate que te vengan a decir que el director ejecutivo es un desastre. Maestra cuyos alumnos no aprenden matemática, que la directora la pueda cambiar de escuela o le pueda por lo menos no darle una... O sea, hay un montón de cosas que podemos ir haciendo, simplemente que cuando hay un error, tenga que hacerse responsable de ese error la persona que lo cometió. Bien. Entonces, tenemos que ir viendo, hoy haces una denuncia de un robo y agarran al ladrón, está más tiempo en la comisaría el señor que hizo la denuncia, que hizo esas cosas. Esas incoherencias. Claro, ahí está el tema. Bueno, dame tu visión para, digamos, tener una energía y para potenciarnos de creer de que, bueno, de alguna manera podemos llegar a retomar el camino del raciocinio y en materia económica, social, si las cosas se hacen bien, podemos salir adelante, ¿viste? Porque hay una cuestión de decaimiento, de desmoralización de gran parte de la asociación, como que muchos ya tiraron la toalla. ¿Cómo hacemos para revertir eso? A ver, dame tu mensaje de cierre. ¿Qué harías vos? ¿Qué le sugerirías a esta sociedad y también a aquellos que nos gobiernan, no? Sí, Argentina no está en un camino ultra optimista, es muy difícil ser optimista, pero tampoco hay que ser pesimista. O sea, Argentina, sobre todo los chicos jóvenes, si entienden cuáles son las reglas de juego del mundo, y queremos jugar con las reglas de juego del mundo en vez de querer intercambiar, tenemos muchísimas oportunidades para salir. Pero, para tener la regla de juego del mundo, vas a tener que trabajar como el resto del mundo. Si querés jugar como Messi, a lo mejor no tenés el talento de Messi, pero como mínimo tenés que entrenar. Claro, prepárate, claro. Haz un esfuerzo para eso. Y yo creo que Argentina tiene muchísima gente que está preparada, muchísimas empresas que estarían en condiciones de competir internacionalmente, muchísimos jóvenes que... bueno, tienen habilidades o inteligencias de 1000 cosas diferentes que podrían hacerlo. Lo que hay es ir quitando las prohibiciones, las regulaciones, los cepos que te impiden hacerlo. Mira, yo soy de las que creen que el Estado no tiene que tener el tamaño que tiene. Yo soy de las que soy liberal y creo que tiene. Pero hasta que podamos hacer eso, si es que algún día se puede hacer, por lo menos eliminar prohibiciones. Claro. Sacar la cultura esa del impedimento que se ha generado en los últimos años, Diana, tal vez, ¿no? No, es terrible. En este momento tenemos prácticamente inhibidas, con 1000 regulaciones costosísimas, exportaciones de carne, de trigo y de maíz. Claro, y después dicen, no hay ¿cómo se llama? Divisas. Y muchachos, si no me dejas hacer las cosas, claro, o me pones unos costos fenomenales, déjame hacer. Entonces, de nuevo, yo soy de las que creen que el Estado tiene que tener mucho más pequeño, yo soy de las que creen que la carga fiscal actual es demencial, pero hasta que eso pueda ocurrir, o que haya un gobierno que lo comparta y quiera hacerlo, por favor, eliminar prohibiciones. Bueno, vas a tener que pasar un meme, yo creo, pasarle un meme al presidente Fernández y a Cristina Kirchner, decirle, bueno, a ver si podemos charlar un poco y debatimos estas cosas. Me parece que es una manera también de incentivarlos, ¿no?
Lo de que ver pasa es que si... las producciones son kiosquitos, no nos engañemos. A ver si nos oxigenamos como debería serlo. Diana, te mando un gran cariño, me encantó charlar contigo. Te llamo en otro momento cuando tengas un tiempito y ampliamos muchos otros temas que quería conversar contigo. Quedo a las órdenes. Un beso, hasta Un gran luego. cariño, gracias. La doctora Diana Mondino, economista, empresaria, una mujer con mucha lucidez, ¿no? Que nos, de alguna manera, hacía ver esto que estamos necesitando, ¿no? Producir un cambio genuino para ser un país en serio. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.